Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy acabaremos la miniserie sobre antipatrones comunes que iniciamos en vídeos anteriores. El noveno antipatrón, que se suma a los 8 que comentamos en vídeos previos del canal, consiste en mostrar mensajes innecesarios por consola o en los logs. En el testing, toda salida por consola debe ser relevante y estar directamente relacionada con el éxito o fallo de los tests. Cualquier otro mensaje solo añade ruido y ralentiza la ejecución de las pruebas. Otro antipatrón en el que es fundamental no caer es el de generar dependencias con otros tests. Ninguna prueba debe depender de los datos generados por otras pruebas ni de la existencia de datos previos en el sistema. Por ejemplo, si un test verifica que un endpoint crea un vídeo en la base de datos, otro test no debería depender de ese vídeo para validar su visualización. En su lugar, cada test debe ser autosuficiente y generar sus propios datos. El 11º antipatrón pasa por usar constantes de producción. Esto lo vamos a ver con mayor claridad con un ejemplo de código. Imaginad que en la entidad producto definimos el umbral para considerar un producto caro como una constante. Como la regla de negocio establece que un producto es caro si supera los 200 euros, podemos especificarla en el nombre del test, asignar el precio de 201 en la creación de un producto y validar que el método es caro devuelve verdadero. Un error habitual es pensar que como esta constante podría cambiar en un futuro, vamos a poner por caso a 250 euros, el precio que le asignamos al producto en su creación debiera usar el valor de la constante más 1. Sin embargo, aplicar un cambio así haría que el test siempre pasara, incluso si la lógica de negocio cambia, por lo que perdería su utilidad. En su lugar, para poder ver el impacto que un cambio en una constante puede tener en la aplicación, lo que se aconseja es utilizar un valor explícito, en este caso 201. De este modo, si en algún momento el test falla, podríamos preguntarnos, ¿ha cambiado realmente la regla de negocio que establece el umbral de un producto caro o se ha modificado la constante de producción por error? En caso de que fuera un cambio legítimo, podríamos actualizar el test, cambiando tanto el valor del precio como el nombre del test, asegurando así que las pruebas siempre reflejan con claridad la lógica de negocio. El último antipatrón de esta miniserie es crear test erráticos en general. Las pruebas erráticas, también conocidas como no deterministas o flaky en inglés, son aquellas que ejecutándose bajo las mismas condiciones a veces pasan y a veces fallan. Los test erráticos pueden suceder, entre otros, cuando dependen del orden de ejecución de las pruebas, de una fecha concreta o de un recurso compartido en la base de datos. En los próximos vídeos os enseñaremos 2 trucos para poder detectar y evitar los test erráticos. Esperamos que el contenido de hoy os haya sido útil. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.